Señor, mis amados hermanos. Por ahí lo vi comentado uno de los hermanos, y es bueno recordarlo siempre. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Sin duda alguna se aplica a todos los días, pero principalmente se aplica al día de la salvación. Por Cristo somos salvos, y eso solamente debe ser motivo de regocijo. Rogamos como siempre que el Señor nos dé oídos para oír, ojos para ver, y que no permita que los labios falibles de sus siervos sean impedimento para su palabra infalible, y que seamos edificados por su palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos, mis amados hermanos, en la mañana de hoy a continuar nuestra travesía en el libro de Éxodo, particularmente en la serie, dentro de la serie que hemos titulado Los 10 Mandamientos. Y voy a martillar eso por toda la serie, de que nuestra meta es que con el auxilio del Espíritu Santo podamos comprender tanto el propósito como la aplicación a nuestras vidas del Decálogo, los 10 mandamientos, el símbolo más representativo del viejo pacto, mejor dicho. Nos encontramos precisamente en lo que se conoce como la segunda tabla de la ley, y ya hemos ratificado que los primeros 4 mandamientos son de carácter vertical, y son de carácter vertical porque lidian con nuestra relación con Dios, norman nuestra relación con Dios, moldean, dirigen nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla, la cual iniciamos a partir del 5.º mandamiento, es de carácter horizontal, y esta lidia más bien con una relación santa y piadosa con el prójimo. Y la llave para entender tanto la primera como la segunda tabla es la palabra amor. El amor es la clave para entender la primera y la segunda tabla de la ley. Amor a Dios y amor al prójimo. Lo que nos enseña que la correcta relación con el prójimo fluye de la correcta relación con Dios. Por tal razón, mis amados hermanos, sin amor a Dios no existe una motivación ni entendimiento correcto de lo que es el amor al prójimo. Acompáñenme, por ejemplo, a Romanos capítulo 13, versículo 8. Y note cómo lo expresa el apóstol Pablo. Toda la premisa es la misma. Dice el apóstol: no debáis a nadie nada. ¿Qué cosa hay que deberle? Sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y note cómo explica esto usando la segunda tabla: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Segunda tabla. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, esta parte fundamental para nuestro texto hoy. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y mis amados hermanos, esta es la premisa de la segunda tabla de la ley. A la luz de esta declaración es que debemos observar tanto el 5.º, el 6.º, el 7.º, el 8.º, como vamos a ver hoy, el 9.º y el 10.º mandamiento. Y es precisamente bajo esta premisa y con esta idea en mente que nos encontramos entonces con el título de nuestro mensaje: el 8.º mandamiento. El 8.º mandamiento, corto, conciso, como hemos visto hasta aquí,
Éxodo 20:15 dice sencillamente: no hurtarás. Gracias, hermano. Y tal como ha sido la tónica, mis amados hermanos, a partir del versículo 13, estas son declaraciones muy cortas, pero muy profundas, y que al mismo tiempo nos van a permitir ver un desarrollo en términos de prioridades. El sexto mandamiento está más elevado en el nivel de prioridad que el séptimo mandamiento, y el séptimo mandamiento más elevado en prioridad que el octavo mandamiento. Pero todas tienen en común el hecho de que apuntan al florecimiento como nación del pueblo de Dios. Nunca se olvide de esto. Aquí se está estableciendo la constitución del pueblo de Israel, así que la ley de Dios apunta al desarrollo de la nueva nación. Por ejemplo, el sexto mandamiento nos llama a reconocer el valor intrínseco que tiene la vida humana, el valor propio que tiene la vida humana como un don de Dios y como criaturas hechas a su imagen. Negar este principio, sin importar cuánto lo llamen progreso o progresismo, lo que termina haciendo es marchitar la sociedad. Sociedad donde no se respeta la vida, sociedad que se marchita. El séptimo mandamiento le sigue en el orden de prioridades, la premisa es el reconocer el valor fundamental de la sociedad que tiene la familia. Y por eso el Señor nos pide reconocer el valor del matrimonio y de la familia. Negar este principio, sin importar cuánto lo llamemos progresismo, termina marchitando la sociedad que supuestamente busca avanzar. Y el octavo mandamiento sigue la misma premisa, mis amados hermanos, y sigue el orden de prioridad. Y el valor que radica o que se busca preservar aquí es el derecho a la propiedad como un instrumento de desarrollo de la sociedad. Y no me interesa cuál sea su ideología, pero negar este principio, no importa cuánto lo llamen progresismo, lo que hace es marchitar la sociedad. ¿Cuál es nuestro planteamiento a la luz de la palabra de Éxodo 20:15? Dios quiere que procuremos y defendamos la propiedad propia y la del prójimo para su gloria y para el florecimiento de la sociedad. Ahora, hermanos, cuando digo prosperidad, me refiero en esta ocasión particularmente a un estado económico y social que sea satisfactorio o favorable. Alguien lo puso de esta manera, permítame citarlo: al buscar el bien de su prójimo, un hombre está promoviendo su propio bienestar más elevado. Y esa es nuestra intención al desarrollar este texto. Ahora, vamos a invertir el orden. Hasta aquí hemos estado viendo el aspecto positivo primero del mandamiento y luego el aspecto negativo. En este caso en particular, vamos en el orden inverso. Quiero que analicemos el aspecto negativo, que es el que el Señor nos pone en la cara inmediatamente. Aquello que está prohibido por Dios. Aquello que nuestra naturaleza caída nos llama a hacer. Y espero que lo hayan notado, hermanos. Si usted se pone a ver, cada vez que el Señor dice no harás tal o cual cosa, se presupone que hay una condición pecaminosa natural inclinada a hacer X o Y cosa. Y cuando el Señor nos dice harás tal cosa,
se presupone que hay una condición natural que no busca estas cosas, sino que tendremos que ser llamados por Dios a hacerlas. Y este es un muy buen ejemplo. Así que veremos primero el aspecto negativo, lo que Dios prohíbe, y luego veremos el aspecto positivo, aquello que Dios pide a nuestras almas redimidas y aquello que nuestras almas redimidas deberían desear. Así que hablemos del aspecto negativo. Ahora, antes de entrar en definiciones, tuve la oportunidad de que mientras me preparaba para el mensaje, leer un poquito y encontré un artículo o una noticia, una nota del periódico La Estrella de Panamá en su edición del 1 de febrero de este año, la cual registra una nota titulada "Percepción de la corrupción en Panamá se mantiene estancada", de la palabra. Le di clic a la noticia, mis amados hermanos, y lo que nos cuenta la nota, que hay algunos datos que vienen de la institución llamada Transparencia Internacional, que hacen una evaluación de 180 países, entre los cuales nosotros estamos suscritos. ¿Ok? Y la premisa de la nota es que en el año 2022, la última lectura, Panamá no logró avanzar en el índice de corrupción y mantiene los mismos niveles de puntuación desde el año 2021. ¿Qué hace el índice? El índice clasifica a los países puntándolo desde el 0 siendo el más corrupto, hasta el 100 con la percepción de menos corrupción, en función de cómo los ciudadanos perciben a sus gobernantes. Panamá se encontró con una puntuación de 36 de 100, poniendo a Panamá en el puesto 101 de 180 países, lo cual es bajísimo, hermanos. Por ejemplo, Dinamarca ocupa el primer lugar con 90 sobre 100. Allá prácticamente hay cero corrupción. Finlandia ocupa el segundo lugar con 87 sobre 100. Y si usted piensa que aquí en Panamá estamos mal, piense que hay 79 países con una percepción de corrupción peor que la nuestra. Y le digo, ni Cuba está peor que nosotros, hasta Cuba está mejor que nosotros en percepción. Pero note, por ejemplo, Haití ocupa el puesto 171 del ranking con un índice de 17 sobre 100. El último en el puesto 180 es Somalia, con 12 como índice sobre 100. En esa medición se miden cosas como soborno, desviación de fondos públicos, uso de fondos públicos para ganancia personal, nepotismo. También se evaluó la captura del Estado por intereses o grupos económicos variables, lo cual se relaciona con contrataciones directas, negociaciones opacas o poco transparentes de contratos estatales. ¿Okay? Otro punto que se valoró es la efectiva investigación y castigo de funcionarios corruptos, para lo cual no se observan resultados positivos. Por el contrario, lo que hay es una creciente y marcada impunidad, dice la nota. ¿Por qué estoy leyendo esa noticia y por qué me pareció interesante si estamos hablando del octavo mandamiento, perdón? ¿Saben qué sucede? La nota que les acabo de resumir nos obliga a mirar exclusivamente
a nuestros gobernantes y en el poco avance de nuestra sociedad. Sin embargo, el octavo mandamiento nos obliga a preguntarnos a todos qué porcentaje usted y yo jugamos en el 36 de 100. El octavo mandamiento nos llama a reflexionar que ese 36 de 100 no son solamente nuestros gobernantes, sino que nosotros, como el resto de la sociedad, vamos un gol ahí, porque nuestros gobernantes son un resultado de la sociedad. Habiendo dicho eso, vayamos a la definición del octavo mandamiento. El Señor nos lo dice de manera concisa: no hurtarás. Y mis amados hermanos, creemos que la traducción nuestra, la Reina Valera aquí, hace un buen trabajo aquí, porque el término utilizado, el término hebreo utilizado aquí, conlleva la idea de tomar algo sin permiso del dueño, sin usualmente utilizar la fuerza o utilizar el sigilo, lo cual, como definición más nuestra, entra el hurto. El hurto es el quitarle a alguien lo suyo sin violencia o a través de estratagemas. Ahora, el punto de partida del mandamiento es el hurto, pero su alcance, sin duda, es más amplio. Y la lógica lo indica. Si privar a alguien de sus bienes sin usar la fuerza está prohibido, obviamente el privar a alguien de sus bienes usando la fuerza lo estará también. Entonces, pudiéramos definir el acto aquí como privar a alguien de sus bienes de manera ilegal, ya sea por la fuerza o no, ya sea a través de la fuerza o a través del engaño, del estratagema, del juegavivo, por el cual debemos reconocer que los panameños somos conocidos. Permítanme mostrarles algunos ejemplos bíblicos de lo que me refiero. Acompáñenme, por ejemplo, a Éxodo 21, versículo 16. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Dice el Señor, capítulo siguiente al que estamos: asimismo el que robare, y esto implica fuerza física, pero note lo que está robando aquí, una persona, y la vendiere, o si fuera hallada en su mano, ¿qué le sucederá? Morirá. Y ya de por sí vamos viendo cuál es el tratamiento al robo y al hurto en la Escritura, ¿cierto? Ese mismo mandamiento conlleva la misma idea en Deuteronomio 24:7. Si yo secuestro a alguien, si yo privo a alguien de su autonomía o de su libertad, según Dios merezco la muerte. Levítico capítulo 19, versículo 11, dice: no hurtaréis. Ahí está la palabra que vimos en el versículo capítulo 20, y luego se nos dice: y no engañaréis ni mentiréis del uno al otro. Ambas están ligadas y es condenado en el código de santidad. Recuerden que Levítico 19 comienza diciendo: sed santos porque yo soy santo. Entonces los hijos de Dios no hurtan, no engañan, no roban, no secuestran. Esa es la premisa hasta aquí, ¿cierto? Ahí mismo, Levítico 19, versículo 13: no oprimirás a tu prójimo, eso está incluido en el octavo mandamiento, ni nota que ahí está el término robar, porque esta palabra sí implica el uso de la fuerza. Note que sigue diciendo en la misma dirección: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea que, en pocas palabras, si tú tenías un jornalero
tú tenías que pagarle para que el hombre fuera a su casa a comprar su comida, su chéchere, y tú te hiciste el indio y se lo quisiste dar el día siguiente. Dice aquí la escritura, no lo hagas. Sigue en la misma línea, Levítico capítulo 19, versículo 35 ahora. Son ejemplos bíblicos de lo que estamos definiendo aquí. No hagáis injusticia en juicio. Hay que juzgar justamente. Noten que otro sentido, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. ¿Ok? Cuando estás haciendo tu trabajo de agrimensura, cuando estás haciendo tu trabajo de evaluación del costo de la carne, por ejemplo, así sucesivamente. Versículo 36 lo expande. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Dice el versículo 37, guarden pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, porque yo soy Jehová. Les digo más, mis amados hermanos, no solamente la sustracción secreta o abierta de la propiedad de una persona está incluida en el 8º mandamiento, sino también cualquier daño causado a la propiedad del prójimo o a la retención fraudulenta de los bienes del prójimo, ya sea por descuido o por indiferencia. Hay que preocuparse por los bienes del prójimo, según el Señor. Miren lo que dice Éxodo 21, 33. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, en este caso el buey o asno es la propiedad del prójimo, el bien del prójimo, el dueño de la cisterna, que tiene que hacer, pagar el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. ¿Ok? El dueño no puede decir, pero qué culpa tengo yo de que el burro sea burro y se haya caído en la cisterna. Tú tenías que prever que el bien de tu prójimo se podía perder, causándole pérdida económica y social a tu prójimo, así que tenías que hacer todo en tu fuerza para evitarlo. Por ahí hay un refrán que dice, el que se lo encuentra es de él. ¿Han escuchado ese refrán? Éxodo 23, 4 al 5 dice que ese refrán es falso. Dice el versículo 4 de Éxodo 23, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, quédatelo. Es lo que dice el texto ahí. No, es tu enemigo. Dice aquí, vuelve a llevarte. No solamente déjalo ahí, llévaselo. ¿Ok? 5. Si viene el asno del que te cae mal, es lo que dice ahí, caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, aunque te caiga mal, hago el énfasis, me ayudarás a levantar. Espero que vayan viendo el principio. Ahora, voy a traerlo al siglo XXI un poquito más, aunque la idea se mantiene. Y permítame darle entonces algún ejemplo contemporáneo de la definición. Primero, quiero que recuerden, hermanos, el 8º mandamiento, pero recuerden, el 8º mandamiento es violado en todas las esferas de la sociedad, desde la más alta hasta la más baja, por personas que piensan que no lo violan. Ese es el punto primordial. De hecho, hemos hablado de que al 6º mandamiento le pasa como al 6º. Todo el mundo está de acuerdo con el 6º mandamiento. Está malo matar, está malo robar, pero es uno de los mandamientos más violados de todos, aun cuando hay consenso. Y esta no es la excepción. Podemos iniciar mencionando, por ejemplo, los gobernantes. Los gobernantes son los campeones en violar el 6º mandamiento. Especialmente
uno con el índice de corrupción de 36/100 como el nuestro. El soborno, el uso de fondos públicos para beneficio propio, despilfarrando los impuestos de los contribuyentes e impidiendo el uso de los impuestos donde se necesitan, que es precisamente la promoción del desarrollo de los ciudadanos, es una evidencia de que los gobernantes no entienden la definición. Pero no son solamente los gobernantes, los ciudadanos también. También los ciudadanos violamos el 8º mandamiento. Por ejemplo, cuando procuramos no pagar lo que debamos pagar, como por ejemplo los impuestos. Los panameños somos campeones en ver cómo evitamos pagar impuestos, cuando el Señor ha enseñado que hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y eso incluye los impuestos. Cuando procuramos trucar el sistema para recibir beneficios que no nos competen. Estoy con los testigos, por ejemplo, el escándalo con los préstamos del paro y que poco de gente con posiciones y siendo allegados y nexos al gobierno, recibiendo el beneficio de las becas y todo el asunto, mientras que hay ciudadanos necesitados y con todos los requisitos y sin beca. Algunos utilizaron fondos del Estado para abrir cuenta de OnlyFans y todas las cosas. Eso fue popular esta semana. De hecho, que los ciudadanos también participamos, aunque no lo reconozcamos. Participamos cuando trucamos el sistema por medio de la piratería. Por ejemplo, toda la música que tengo en mi computadora no la pagué, por ejemplo. O Netflix. Pagar Netflix. Voy a meterme a la página que diga Netflix.net y allá mismo voy a ver todo lo que yo quiera ver, porque yo no pago por ver películas. Y nosotros lo llamamos buena vida, o que le estamos robando a los ricos para darle a los pobres usando la técnica de Robin Hood, o nos creemos el refrán que dice: el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, lo cual no es bíblico. Todos estos son actos que algunos de nosotros hemos normalizado, pero que violan la definición del 8º mandamiento. No solamente los ciudadanos, los empresarios o empleadores. Interesantemente, algunas de las prácticas que vemos son las mismas de toda la historia, las mismas. Trucar el sistema para pagar menos y cobrar más, robar a los asalariados de sus salarios o primas de seguro social, oprimirlos tratándolos como propiedad, privándoles de sus descansos o tiempo libre. Eso sigue sucediendo hoy. Pero los trabajadores también violan el 8º mandamiento, trucando el sistema para no trabajar, comprando incapacidades para no ir a trabajar, siendo improductivos, llegando tarde. Eso también viola la definición. Ahora, hermanos, pudiéramos literalmente hablar por horas sin terminar de mencionar las maneras en que el mandamiento es violado. Por lo cual considero que es más práctico que nos enfoquemos en la implicación de la prohibición. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este mandamiento? Como ya les dije, mis amados hermanos, la prohibición "no hurtarás" presupone el derecho a la propiedad, porque a mí nadie me puede hurtar lo que no es mío. Solamente me pueden hurtar o robar aquello que yo considere bajo mi posición o posesión. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esa propiedad? Y el fundamento de la propiedad radica en el hecho de reconocer que es un don delegado por Dios. Acompáñenme al Salmo 115, versículo 16. Dice la Escritura: los cielos son los cielos ¿de quién? Jehová. ¿Ok? Esa es la premisa. Los cielos son de Jehová y ha
dado la tierra, ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. Aquí hay un contraste, ¿ok? No solamente el cielo le pertenece al Señor. Salmo 24 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si puso atención al salmo que leímos esta mañana, eso se nos ratifica, ¿cierto? Todo es de Dios. Él es el dueño de todo. Sin embargo, siendo el dueño de todo, ha delegado de lo suyo a los hombres. De hecho, el asunto del octavo mandamiento es un asunto de mayordomía. ¿Qué hacemos con lo que es de Dios? ¿O qué hacemos con lo que Dios ha delegado a sus hijos? Esta es la premisa o el fundamento inicial. Habiendo dicho eso, mis amados hermanos, sin olvidar la premisa de que todo le pertenece a Dios, la prohibición del octavo mandamiento es cualquier acción injusta o ilegal que impida el florecimiento económico o social de nuestro prójimo o de nosotros mismos. Cualquier acción que yo haga que repercuta en pérdida no solamente económica, sino social de mi prójimo, es una violación del octavo mandamiento. Y por eso se entiende que hay que amar al prójimo para querer cumplir el octavo mandamiento. Porque si yo no amo al prójimo, lo que quiero hacer es privarlo de todas las oportunidades que tenga para destruir. Ahora, quiero que noten también, mis amados hermanos, hay dos víctimas adicionales de este octavo mandamiento que a veces pasamos por alto. Hay dos víctimas que a veces ni nos damos cuenta. Pensamos que solamente el prójimo es perjudicado al violar el octavo mandamiento. Pero pasa lo mismo que con el sexto y el séptimo. Siempre hay más que una víctima. Siempre. La primera, ya la vimos, es la víctima más obvia, es el prójimo. Sin embargo, voy a mencionar las dos que no son tan obvias. La primera es, que quiero que sepa, hermano, usted y yo podemos robarnos y hurtarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos podemos violar el octavo mandamiento en nuestro perjuicio. ¿Cómo es eso, hermano Eugene? Bueno, recuerden, dijimos que la prohibición implica que toda acción injusta que impida el florecimiento económico o social de nuestro prójimo o nosotros mismos es una violación del octavo mandamiento. Quiero mostrarles un ejemplo, porque algunos piensan que no es posible, pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que nuestra extravagancia o el despilfarro de los bienes que tenemos son actitudes propias que nos privan de nuestro propio florecimiento económico y social. ¿A que no se acuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? El menor de dos hijos que tenía un hombre le dijo a su padre que le diera, ¿qué cosa? La porción de los bienes que le correspondían. Y efectivamente le dieron sus bienes. Y él arrancó en la sociedad como mucha gente no arranca, porque yo salí de mi casa sin un real. Y él salió de su casa con plata. Eso es lo que se me está diciendo aquí, con bienes. ¿Ok? Sin embargo, quiero llamar su atención a Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. ¿Qué hizo el joven de acuerdo con el versículo 13? Desperdició sus bienes. ¿Fue un ladrón el que le robó la herencia? No. ¿Fue la inflación en 200% de la economía lo que le robó la herencia? ¿Fueron los gobernantes corruptos los que le robaron sus bienes? No. La Escritura dice que él desperdició sus bienes, esparció sus bienes, botó sus bienes debido a su estilo de vida. Un estilo de vida entregado a las pasiones, a la disciplina, en desorden. ¿Ok? La palabra de Dios, mis amados hermanos, define el uso de los bienes en ese estilo de vida licencioso como malgastar. Y efectivamente, dice el versículo 14, que le faltó. ¿Quién se lo robó? Se lo robó él mismo. Y la Biblia nos advierte, Proverbios 23, 21. Porque el bebedor y el comilón, el gobierno los empobrece, lo que dice ahí. No dice eso, ¿cierto? Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño, ¿qué hace el sueño? Hace vestir vestidos rotos. ¿Ok? Aquí vemos reflejada una vida de extravagancia y despilfarro. Termina en esto. La vida ociosa y perezosa, mis amados hermanos, también el autorrobo. Proverbios 24, 33. Jóvenes, escúchenme lo que le estoy diciendo, principalmente los jóvenes. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Miren lo que dice el versículo 34, a los que duermen más que cualquier cosa, así vendrá como caminante la inflación, tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es una referencia, en tu contra te viene a atacar la pobreza. No solamente así, hermanos, sino que una vida entregada al placer produce el mismo efecto. Proverbios 21, 17. Hombre necesitado, hombre pobre, será ¿quién? El que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. No, mis amados hermanos, ese cuento de que yo no me puedo robar a mí mismo y que todo lo que me pasa, o yo soy pobre por culpa del gobierno, yo soy pobre por la corrupción, o yo soy pobre por eso, pues es un factor, pero hay que examinar si es el único factor. El octavo mandamiento nos llama a examinar qué hacemos con lo que el Señor nos ha otorgado. Y eso me lleva a la tercera víctima del octavo mandamiento. No solamente soy yo mismo, no solamente mi prójimo, sino que usted y yo podemos robarle a Dios. Ahora, es imposible impedir el florecimiento económico y social de Dios. No obstante, sí le podemos robar a Dios. Y usted me preguntará, pastor, ¿cómo le podemos robar a Dios? Ya le hizo la pregunta. Y es muy bien. ¿Ok? Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta fue: en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me han robado. Pero dice el versículo 10, trae los diezmos a la alfolía y alimenten mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es el principio aquí, mis amados hermanos? No se distraiga con el porcentaje, porque aquí el tema no es el porcentaje.
sino para el propósito del bien. Noten, mis amados hermanos, dijimos que el fundamento de la prohibición es que Dios es dueño de todo y delegó a los hombres de lo que Él es dueño. Pero esa delegación quiere decir que hay que usarlo para sus propósitos divinos. El punto aquí es que Dios ha puesto bienes en sus manos y en las mías, y parte de la razón por la que lo hizo es para que usted y yo apoyemos su causa y apoyemos y sostengamos su obra. De modo que si usted no participa de la obra del Señor, de nuevo no estoy hablando de porcentaje, en el cristianismo Dios pide no el 10%, pide todo, porque todo le pertenece a Él. Pero si usted no da voluntariamente, sépalo hoy. Lo digo con temor y temblor, le está robando al Señor. No solamente le robamos al Señor económicamente. Noten lo que dice Colosenses 3:23. Le robamos al Señor cuando lo privamos de la gloria que es debida a su nombre. Todo lo que hagáis, dice algunas cosas las que hagáis. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo puede decir eso? Porque el Señor es el que lo da todo. El Señor le ha concedido a usted dones, talentos, bienes, que usted tendrá que rendir cuentas en el uso. ¿Sí? Está bajo su administración, así como el huerto estaba bajo la administración de Adán, pero hay que rendir cuentas de lo que el Señor le da. De modo que si yo no uso lo que el Señor me ha dado para su gloria, sea talento, dinero, tiempo, mi vida, que su vida le pertenece al Señor, como hablamos esta mañana, si no lo utilizo para su gloria, lo digo también con temor y temblor, estamos robando al Señor. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, las implicaciones de la prohibición tienen el mismo efecto que el sexto y el séptimo mandamiento. Así como habemos más homicidas y adúlteros de lo que pensamos, también habemos más ladrones de lo que pensamos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nosotros vemos este mandamiento e inmediatamente nos vamos a los casos que tenía que lidiar el hermano Alberto como policía. Inmediatamente nuestra mente se va al asaltabanco, inmediatamente nuestra mente se va con el que es ladrón a pistola, los que se meten en la casa, y todos decimos en ese momento: yo no soy ladrón, yo no soy ladrón. Pero si hacemos el análisis, algunos de nosotros, las cosas que le criticamos a nuestros gobernantes, las hacemos también. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a nosotros no nos conoce nadie, y por eso nadie se da cuenta, y es normal. Pero nos gusta señalar el pecado de otro sin sacar la vida que tenemos en el nuestro. El problema del octavo mandamiento se encuentra en el egoísmo y la codicia de cada corazón. Y eso viene de fábrica. ¿Cómo yo sé que eso viene de fábrica? No importa qué edad, desde el más pequeño. Los niños chiquitos, los padres de niños chiquitos no lo van a ratificar. Los niños aprenden a decir mamá, aprenden a decir papá y a milagro, y después aprenden a decir no, abuelo, mío, mío. Ese es lo siguiente que aprenden. Y ese mío que aprenden los niños es un niño especial, porque ese mío de ellos significa que lo mío es mío y lo tuyo es mío. Somos nosotros los padres los que tenemos que enseñar: no, señor, eso no es tuyo, nada aquí es tuyo, pero lo vamos a compartir contigo. Eso lo tenemos que hacer los padres. Pero venimos de fábrica con que todo es nuestro, y no solamente con que todo es nuestro, sino queremos también lo que no es nuestro. Y aquí somos recordados, mis amados hermanos. La ley nos recuerda, nos revela nuestro corazón, nuestra condición
delante de Dios. Nos presenta a todos como transgresores de la ley. Ya se los dije al inicio de la serie. El propósito de la ley es mostrarnos que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Algunos no somos culpables de los 10 y andamos haciendo lo que no queremos ser culpables del primero. Por eso dice que si eres culpable de uno, eres culpable de todos. La buena noticia, mis hermanos hermanos, es que el mensaje de Adviento es que hay esperanza para los ladrones. Escuché a alguien por ahí que lo respondieron en redes sociales porque decía: él me está hablando locura, la Navidad es acerca de la familia. Lastimosamente hay que decirle a la persona que se equivocó: la Navidad no tiene nada que ver con la familia, hermano. Voy a repetirlo de nuevo. La Navidad no tiene nada que ver con la familia. La Navidad tiene que ver con que el Señor es Dios y Salvador para ladrones, adúlteros, pecadores y todo lo demás. Y si seguimos diciendo a la gente que esa es una fiesta que el Señor vino para que yo pueda comer jamón con mi esposa y mis hijos, no estamos proclamando el Evangelio. No estoy diciendo que no coman jamón, no estoy diciendo que no parquee con la familia, nada más estoy diciendo que no olvidemos el porqué. Que por cierto, no es solamente el 25, sino todos los días del año. ¿Por qué? Mira lo que dice Isaías 53:12, refiriéndose al Mesías que había de venir. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De hecho, mis hermanos, se lo decía esta mañana en el pueblo dominical, el día que él entregó su vida, precisamente estaba crucificado entre ladrones. 2. Y estos eran ladrones en todo el sentido de la palabra, no solamente del hurto y el engaño, sino que también eran de los que robaban a mano armada y hacían este tipo de cosas. Y estaban con el Señor ese día sin esperanza en condenación, hasta que uno, al que más llamamos ladrón bueno, el ladrón bueno le dice al Señor: acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y le dice: hoy estarás conmigo. Y así como él, mis amados hermanos, usted y yo estamos en la misma circunstancia, y el Señor, sabiendo nuestro pecado, siendo él libre del pecado, le dijo a usted: hoy estarás conmigo en mi reino. Este es el mensaje para los ladrones que hay. Sin embargo, voy a cerrar, mis hermosos hermanos, con el aspecto positivo, porque lo que reciben ladrones perdonados no es solamente perdón de pecado, sino que también la obra redentora nos permite reconocer el aspecto positivo del mandamiento y un corazón que desea el aspecto positivo del mandamiento. Voy a dirigirme a ustedes con el aspecto positivo brevemente. El aspecto positivo o lo requerido por Dios en este mandamiento es que procuremos y defendamos la prosperidad propia y la del prójimo para su gloria y el florecimiento de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que el Señor no está en contra en que usted trabaje por un bien, siempre y cuando el bien sea usado para la gloria de Dios y amar al prójimo. Esa cuestión de que solamente hay virtud en ser pobre, esa es una mentira del diablo y de alguna rama del catolicismo romano haciendo de que ¿cómo se llama? Votos de pobreza. Eso no es bíblico, hermano. Abraham no hizo ese voto. Isaac no hizo ese voto. Jacob no hizo ese voto.
Entiéndame a dónde voy, hermano. Los bienes no son malos en sí mismos. Esa lucha de clase que tenemos a veces en nuestro país, pobre bueno, rico malo, rico bueno, pobre malo, ninguno de los dos es bueno. Eso lo digo de bueno. No hay virtud en la pobreza, tampoco como hay virtud inherentemente en la riqueza. Pero Dios dice que da con bienes. ¿Ok? Es importante que lo reconozcamos, y el nuevo nacimiento en Cristo nos permite comprender el alcance del requerimiento de dicho mandamiento. El octavo mandamiento, si lo pueden ver bien, hermanos, es un llamado a amar y a procurar el bien del prójimo. Y no solamente el bien del prójimo, sino que el bien. ¿Saben cómo lo podemos reducir o resumir? El pacto de la iglesia tiene esto en mente cuando decimos que delante del mundo prometemos andar con prudencia, ser fieles en nuestros compromisos y ejemplares en nuestra conducta. Ese es el resumen que les puedo dar. Al entender que ser justos en nuestras acciones, fieles en nuestro compromiso, beneficiamos no solamente a nosotros mismos, sino que beneficiamos a nuestro prójimo. Este es el resultado de haber conocido a Cristo. Y el deseo que sale del conocimiento de Cristo de querer despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre que no está viciado por los deseos engañosos de la carne, que dice yo, después yo y después yo. Voy a darles textos de ejemplo. Efesios 4:28. Luego, esto es Pablo diciendo: ahora ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Miren lo que dice el versículo 28. El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? No hurte más. ¿Y qué tiene que hacer? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga como comprarse un jet. Eso no es lo que dice ahí, ¿cierto? Eso no es lo que queremos ahí tampoco, ¿verdad? Pero mira lo que dice: para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y no, hermanos, quiere decir que si yo estoy en necesidad, mi meta no es quedarme en necesidad, sino que salir de mi necesidad para yo hacer lo mismo por otro en necesidad. El apóstol no está virtualizando la necesidad, o virtud, sí, no está haciendo virtud, la necesidad. Primero de Tesalonicenses 4:11. ¿Qué debemos procurar? Dice el texto: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis como honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de... ¿Cómo así, Pablo, que no tenga necesidad de nada? ¿Qué pasa si el gobierno es corrupto? Para que no tengáis necesidad de nada. ¿Y qué pasa con la inflación? Para que no tengas necesidad de nada. Mis amados hermanos, recuerde, nuestra vocación en Dios es la de ser sal y luz del mundo, y que una de las propiedades de la sal es preservar y conservar. Ese es el tipo de influencia que estamos llamados a tener en nuestra sociedad. Y por eso quiero cerrar preguntando: ¿cuál es la incidencia de la sal y la luz de Panamá en ese 36 de 100 que tenemos, que lo pone en 101 de 180? ¿Qué tanto juego yo en ese 36 de 100? Voy a cerrar con 3 puntos de aplicación y ya me callo.
Quisiera cerrar ofreciendo algunos elementos prácticos que nos van a ayudar a prevenir caer en el octavo mandamiento, violar el octavo mandamiento. El primer elemento práctico que quiero ofrecer es que desarrollemos y enseñemos a nuestros hijos también un alto concepto del trabajo. Por mucho tiempo en la historia se tenía un mal concepto acerca del trabajo. Se veía como un castigo en algunos lados y en otros el único trabajo que valía la pena era el de ser pastor o clérigo o sacerdote. Y todo lo demás, el trabajo secular, eran unos inmundos seculares. Pero la reforma protestante, mis amados hermanos, de la cual ustedes son hijos, cambió ese entendimiento y procuró un entendimiento bíblico del trabajo. La reforma protestante busca rescatar el concepto de que fuimos diseñados para trabajar y que todas las profesiones, incluyendo las no eclesiásticas, traen la gloria a Dios. Y que todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Rechacemos un bajo concepto de trabajo. De hecho, quiero decirles que el Evangelio de la Prosperidad le ha hecho daño al concepto de trabajo, porque el Evangelio de la Prosperidad funciona igualito que una pirámide de engaños que hacen por ahí. ¿Qué te dicen cuando te invitan a una de estas pirámides? Bueno, tú tienes que invertir esta misma cantidad y vas a recibir este pocotón de plata. ¿Funciona así o no? Esa es la premisa del Evangelio de la Prosperidad. Ten fe y siembra tu semilla, y el Señor agarra esa semilla y te va a dar un pocotón de plata. Hermanos, eso no es bíblico. No es bíblico para nada. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? El método principal de la provisión divina es el trabajo honesto. No es el único, pero es el principal. El trabajo honesto. Esperar que caiga plata del cielo o darle al Señor plata para que nos dé es un bajo concepto acerca del trabajo y contradice los versículos que mencioné. Y no solamente con eso, la pobreza que va ligada a esa conducta termina siendo tentación para violar el octavo mandamiento. ¿No me cree? Proverbios 30, versículo 8. Noten la oración del proverbista. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y noten la oración, de eso vamos a hablar en un minuto. No me des pobreza ni riqueza. ¡Wow! ¿Cómo que no me des pobreza? Porque algunos diríamos, no, esa oración está mal. La oración debe ser: no me des pobreza y dame riqueza. Por eso tenemos que estar en la mente del proverbista. Él dice una razón. Dice: manténme el pan necesario. O sea, no me des mucho. Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Porque siendo del otro extremo pobre, ¿qué haga? Hurte y blasfeme el nombre. ¿Ven el contraste? El proverbista dice: manténme en el medio. No me des mucho, porque si me das mucho me olvido que tú eres la fuente de todo bien y se me sube el pecho. Y no me des muy poquito, porque si me das muy poquito voy a sentirme tentado a robarle a los ricos para alimentar a los pobres. La premisa es: trabaja y depende de Dios. Amén. Trabajar para no depender del gobierno. No estás formando fila de los diputados, nuestro pacto viene de Dios. Lo decimos en la oración modelo, ¿cierto? Danos hoy nuestro pan de cada día. Lo da Él, no el diputado ni el representante. Confía en Dios.
penúltimo. Aprendamos el contentamiento. Cuando hablamos de contentamiento, mis amados hermanos, nos referimos a encontrarnos satisfechos con lo que tenemos. Pero esa satisfacción proviene de que estamos satisfechos en Cristo. Porque el creyente entiende que si tiene a Cristo, lo tiene todo. De hecho, la premisa del apóstol Pablo en Filipenses 4:13, de todo lo puede Cristo que me fortalece, no es que todo lo puede Cristo que si quiero volar, vuelo, y que si quiero hacerme millonario, me hago millonario. La premisa de Filipenses 4:13 es de que he aprendido a vivir tanto en escasez como en abundancia, porque todo lo puede Cristo que me fortalece. Él me satisface. 1 Timoteo 6:6 es algo que también tenemos que desarrollar como creyentes. Dice el apóstol, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué cosa? Contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y dice el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos o satisfechos con esto. Y aquí el apóstol continúa en lo que decía el proverbista, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No te hago, mi amado hermano, cada vez que se procura un bien de una manera deshonesta, de una manera ilegal, ¿saben lo que estamos haciendo? ¿Cómo pecamos contra Dios? Lo hacemos por lo menos de dos maneras. La primera, negamos que Dios es nuestro proveedor. Estamos desconfiando de nuestra provisión. Señor, tú me puedes proveer, así que voy a resolver por mi cuenta. ¿Y cuál es por mi cuenta? Bueno, voy a transar el primero que dé algo mal puesto. Voy a ahorrar unos dólares en la cuenta de internet, pirateando. No confía en la provisión. Y no solamente hace eso, sino que en segunda instancia, al hacer eso, privas al prójimo de lo que Dios le da. ¿Sabe por qué? ¿Quién le dio al prójimo lo que le está gustando o robando? Dios se lo dio. Así que cuando caes en el octavo mandamiento, le estás quitando a tu prójimo algo que Dios le dio, haciéndolo inclusive peor. De modo que aprendamos a practicar el contentamiento y a reconocer que Jesucristo basta. Y finalmente, hermanos, recordar que somos mayordomos y que el mundo entero es del Padre. Tú podrás decir, tu carro, mi casa, mi televisor, mi cartera, mis hijos, lo que quieras. La realidad es que todo le pertenece a Dios. Y así como te lo dio, en una adicción te lo puede quitar. Y si no me crees, pregúntale a Job, lo que dio a sí mismo en días. Todo lo que el Señor le dio, lo quitó. La lección es que todo le pertenece a Él. Y que lo que tenemos, al final de cuentas, tendremos que rendir cuenta por Él. Tendremos que decirle a Dios, esto que tú me diste, lo usé así, para tu gloria. Debemos aprender a administrar lo otorgado. Todo lo otorgado por Dios debe ser usado para su gloria o en el propósito de traer gloria a su nombre. El Señor nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que el octavo mandamiento es un asunto de mayordomía. Es un asunto de reconocer que tú eres el dueño de todo, el proveedor de todo, y a quien debemos rendir cuentas. Ayúdanos a recordar que nuestra meta no está solamente en buscar nuestra ganancia o satisfacción personal, sino que debemos también procurar el bien y el desarrollo de mi prójimo, mis hermanos y mis hermanas en la fe. Ayúdanos a recordar nuestra necesidad de ti.
Ayúdanos a buscarte en todas las cosas. Y sobre todas las cosas, guarda nuestros corazones de la tentación. No queremos privar de tu gloria. No queremos perjudicar a nuestro prójimo. Y mucho menos queremos perjudicar a nosotros mismos. Por eso recurrimos a nuestra esperanza, al Salvador de ladrones, Jesucristo, hombre. A ladrones como a nosotros nos concedió perdón y vida eterna. En Cristo Jesús lo pedimos todo. El pueblo de Dios dice: amén. Amén.